Muy buenas y bienvenidas a Biomecánica del Yoga, el podcast de yoga donde hablamos sobre todos esos aspectos físicos de la práctica de yoga. Y hoy vamos a tener un episodio muy interesante. Hoy vamos a tener una invitada muy especial que nos va a contar un caso también diferente a todos los que hemos visto hasta ahora en el podcast, con un planteamiento que a mí personalmente me gusta mucho porque es muy práctico, muy eficiente y muy asequible, y que creo que pone en manifiesto que esto de aplicar el entendimiento sobre el cuerpo a una situación más cotidiana también tiene un montón de sentido y de hecho funciona exageradamente bien. Y vamos a poder debatir un poco sobre, bueno, debatir no, vamos a poder aprovechar un poco que nos explique ella misma cómo lo ha hecho, con el detalle que le apetezca a ella contarnos ahora. Así que os presento a Paula Castro. Ella es alumna de la EBI, es profe de yoga, además profe de yoga para un poco todo el mundo, ¿no? Para adolescentes, me estabas contando antes de empezar a grabar, para niños también, que son cosas que yo admiro porque no podría hacer, creo que me costaría mucho. Y además es una persona muy resolutiva, una de las personas más con más ideas que he visto durante el programa, además en esta última edición, y es una cosa que me resulta muy interesante y que creo que luego tiene mucho que ver con cómo has ido aplicando todo esto a tu caso concreto, que es el que vamos a ver hoy. Así que, si quieres explicarnos un poquito, Paula, quién eres, para que nos pongamos en contexto. Bueno, yo soy Paula Castro, me estoy uniendo a ustedes desde Costa Rica. Yo soy profe de yoga de niños. Bueno, de hecho, soy primero profe de yoga de niños y ya después me hice profe de yoga. También imparto clases de pilates y otras cosas por ahí. Llegué al yoga, yo personalmente, hace como, no sé, 15 años o más en mi práctica, y ya de hace unos 5 años para acá más o menos que vengo enseñando. Me encantó, me encanta lo que el yoga hacía en mí. Y pues quise incluirlo un poco cuando mis hijos iban creciendo, pero especialmente una amiga llegó y me preguntó: hey, ¿vos eras profe de yoga de niños? Y yo, no, qué mal, es que tengo una amiga que necesita una profe de... Y yo, pues vamos a ver qué se puede hacer al respecto. Y encontré el curso y lo hice y me encantó, y desde entonces estoy como dicen ustedes, flipada. Estoy enganchada con todo esto. Al curso de biomecánica. La primera vez que escuché biomecánica fue con mi profe de pilates. En las clases de pilates, él se enfoca mucho en la parte biomecánica, ¿verdad? En hacer que el cuerpo funcione de una manera correcta y que sea correcta para cada cuerpo. Y me empezó a interesar muchísimo. Entonces empecé a buscar toda la información que podía y de ahí encontré finalmente a Ariel. Me metí en un curso de, ¿cómo es que se llama? Uno de los workshops que hacías cortitos de biomecánica también, introducción a la biomecánica en el yoga. Y ya yo estaba llevando un curso, bueno, sigo llevándolo, un Hace curso de bastante un esto, año. ¿eh? Sí. Yo empecé más o menos en enero a llevar un curso de biomecánica para pilates. Uh-huh. Es un curso que todavía, en el cual todavía estoy, y que me ha ayudado bastante, pero sinceramente, Ariel, llegué con un poco de aprensión a la EBI, pensando que yo ya lo sabía todo, que yo ya tenía más de 3 meses de estar en el otro curso, ya tenía varios años de estar interesada en la biomecánica. Yo juraba que lo sabía todo. De hecho, en la primera clase de la EBI, lo que hacemos es calificar los conocimientos que tenemos. Yo me voy puesto como un 8, una cosa así. Y ahora, saliendo del curso, me di cuenta que estaba saliendo como con el 8 que pensaba tener al principio. Sí, o sea, no sabía nada y sé que me falta un montón todavía por aprender. Y lo que me encanta es que
puesto toda la información de una manera tan fácil de comprender. Y esto me ha ayudado montones en mi práctica con mis, bueno, en mis cursos con mis alumnos, adultos y niños. Me ha ayudado montones en general. Y también, pues, en esto de saber que uno no lo sabe todo, que siempre hay mucho por aprender. Eso ha sido de las partes que más me ha dejado la EBI. Aparte de poder comprender todo mucho más fácilmente y como lo decís, intuitivamente. Y Paula, una pregunta, ya que estás comentando el paso por la EBI, ¿en qué situación estabas y por qué antes de entrar en la EBI y por qué pensaste que si ya estabas haciendo otra formación, si ya te habías interesado por el tema durante los años previos, como cuentas, ¿en qué situación estabas para haber decidido hacer una formación más, un programa más como la EBI? Porque además la EBI no solamente es una formación, sino que tienes todo un desarrollo práctico detrás. ¿Qué te llevó a eso? Porque estudiar por estudiar no suele ser un motivador, ¿no? ¿Qué tenías detrás? Pues para mí sí. La parte de tener todos los conocimientos que pueda tener, para mí, bueno, eso es impresionante. Pero especialmente porque con algunos de mis clientes ya venía yo, ¿verdad? Yo con solo verlos, clientes que tienen años de estar haciendo ejercicios, que hacen CrossFit, no sé, y yo los veía, por ejemplo, un hombro más arriba que el otro o cosas por el estilo. Yo, o sea, empezaba a darles pequeñas correcciones posturales y para que implementaran ellos en su día a día y ellos iban viendo y me decían, ¿verdad? Es que sí, o sea, sí siento el cambio, sí veo que hace resultado, tiene mucha lógica lo que me estás diciendo. Entonces me interesé por saber todo lo que pudiera saber sobre biomecánica, todo lo que fuera especialmente más que pudiera utilizar en mi práctica o en cómo yo doy mis clases. Entonces, como te digo, estoy en este otro curso que es de biomecánica para pilates y se ven cosas distintas, se ven cosas más aplicadas a los ejercicios de pilates, a pesar de que la biomecánica es todo simplemente como el cuerpo funciona, ¿verdad? Cómo se mueve y por qué se mueve. Me parecía que quizás sería un buen complemento y de hecho han sido muy buenos complementos los dos cursos, pero sí, como te digo, primero que la EBI ha sido muchísimo más sencilla de comprender, también más, no puedo decir rápida porque ha sido parecido los conocimientos que hemos adquirido, pero más compacta, ¿sí? Entonces, los conocimientos los vas adquiriendo muchísimo, o sea, más pronto, ¿verdad? Y los vas aplicando más pronto y para mí ha sido un cambio del día y la noche, totalmente. Qué bueno. ¿Tú cómo te sientes ahora entonces con todo Ahora me esto? siento muchísimo más preparada para que me llegue cualquier cliente con lo que tenga, ¿verdad? Más preparada para poder decirle si te puedo ayudar o necesito ayuda de un fisioterapeuta o de tu médico, ¿verdad? Para que podamos trabajar en esto juntos, ¿verdad? Para poder irte ayudando, pero sí hay veces en las que uno tiene que aprender a decir, necesitamos llevarla más despacio. En Costa Rica decimos al suave. Sí, o simplemente empezar. En este momento tengo un cliente, por ejemplo, que tiene
problema de hernias lumbares y sacralización lumbar, o sea que se le está juntando la última vértebra lumbar con el hueso del sacro, ¿verdad? Entonces, pues son cosas que anteriormente jamás hubiera aceptado, ¿verdad? De haberlo sabido, porque a veces a uno te llegan y no te dicen nada. Y el cliente termina con un montón de dolencias y lo que sea, se sale o porque piensa que le estás haciendo daño o porque salió con más dolor. Pero ahora sé que puedo con mucho más conocimiento atacar y también con mucho más conocimiento poder decir, aquí no. Qué guay. Me alegro un montón. Una última pregunta antes de empezar ya con tu caso, ¿vale? Ya que estamos hablando de tu paso por la EBI. Una cosa que quieras destacar, ¿vale? Una cosa que para ti sea muy destacable de la EBI. Muy destacable de la EBI, ¿Qué fascias. destacarías? Fascias. Fascias, sí. Va ganando, ¿eh? En Fascias, sí, todas las veces que lo he totalmente. preguntado. Sí. Es que, o sea, es impresionante lo que todo el cambio, porque yo ya había llevado varios cursos en anatomía. En anatomía aprendes los huesos, aprendes los músculos, aprendes para qué sirve cada músculo, pero incluso en anatomía no tocabas tanto lo que son cadenas musculares. Y no tocas esto que es tan realmente general, o sea, que yo lo veo a nivel físico de cada persona como lo que sería el prana, ¿verdad? Es algo que está en todo, el OM también, es algo que está en todo, ¿verdad? Es algo que nos une a todos y yo lo veo así, como ese algo mágico que hace que todo funcione bien y que todo esté o bien o que todo esté mal, pero sí, es algo tan general y tan puntual a la vez. Sí, esa es la Sí. clave. Esa es la clave. Uh-huh. Saber entender la Sí. generalidad y la concreción Uh-huh. del tema de fascias. Pues va ganando, ¿eh? Va ganando el tema de las fascias como algo a destacar. Yo creo que menos una Totalmente. persona, si no me equivoco, hasta ahora todo el mundo ha respondido fascias. Sí, Pues oye, vamos ya directamente con tu caso. Tu caso sí. es muy particular, así que, bueno, muy particular, es muy interesante porque se aleja un poco de los que hemos visto hasta ahora, que suelen ser casos más enfocados en algún tipo de dolencia, en molestia, desajuste biomecánico, alguna situación limitante que no permitía una práctica normalizada, por decirlo así. Uh-huh. Y el tuyo es más orientado a conseguir algo concreto. Así que si quieres Sí, explícanos tú cuál es el caso y cuál era la situación al principio y cuál es la situación ahora. ok. Bueno, mi caso viene particularmente con pincha. Pincha mayurasana, yo estaba empecinada en que tenía que poder hacer pincha y no sabía por qué no podía hacer pincha. Yo de pequeña hacía gimnasia, entonces todo lo que eran paradas de manos, o sea, flexibilidad, lo que fuera, yo primero que no le tengo miedo y segundo que sé que lo he podido hacer anteriormente, tal vez después de tener hijos y ya con todos los años que nos lleva encima, ¿verdad? Tal vez no puedes hacerlo de una manera igual, pero yo sabía que lo había podido hacer anteriormente Ujú. y por algún motivo ya no estaba logrando hacer pincha ni mantenerme estable en una parada de manos, en un handstand. Ese era el antes. Este, el ahora ya lo logro mejor. Ahora lo consigues, te Todavía, mantienes ya. ya, sí, especialmente la parte del handstand, esa sí la consigo mucho mejor. Todavía no el tiempo que quisiera, ¿verdad? No tantísimo tiempo como quisiera, Ujú. pero sí lo consigo. En pincha estamos trabajando porque este,
porque ahora después lo vamos a ir Me desarrollando. gusta, me gusta. Hemos abierto un loop, así que lo cerramos más tarde. Genial, pues cuéntanos, tienes la situación de que quieres conseguir volver a poder mantener la postura de pincha, tienes problemas de estabilidad, tienes problemas de control también en la postura. Recuerdo cuando lo ibas haciendo que ibas mandando por el grupo vídeos del Ujú. progreso y recuerdo que principalmente era esto, ¿no? No podías mantenerte, pero había mucha carencia de control. Era una Es situación que especialmente, sí. seguramente en principio no entendías y lo que hiciste fue ir entendiendo. ¿Cuál fue tu planteamiento para ir entendiendo mejor y qué pasos viste y qué lógica seguiste para seguir esos pasos? Sí, vamos a ver, yo sabía que podía hacer pincha porque puedo hacer perfectamente bien y quedarme, no sé, 5 o 10 minutos en parada de cabeza, en cualquier tipo de sirsasana, ¿verdad? Ujú, Eh, pero la pincha no la estaba logrando. La parada de manos me estaba costando mucho la estabilidad. Yo pensaba que era originalmente el lograr subir las caderas, ¿verdad? Y mantener las caderas encima de los hombros. ujú. Pero viendo algunos de los vídeos, viendo fotografías, me daba cuenta que ese no era tanto el problema y que el problema estaba más bien no en caderas, no en la flexibilidad de caderas, sino en la flexibilidad del hombro. Y Mm. justamente, Viendo vídeos ujú, tuyos, dices. O sea, te viendo grabaste y te los empezaste a vídeos, analizar. sí, sí. Y por supuesto, o sea, yo estaba comparando a la pincha con la sirsasana, Ujú. ¿sí? Y en sirsasana tus hombros no están en esta apertura como están en pincha, ¿verdad? Están un poco más delante. No Ujú. necesitas tener tanta apertura de hombros este, para subir a una sirsasana como necesitas para subir a una pincha. Entonces me di cuenta de que iba por ahí, pero también, bueno, desde hace varios años para acá, desde muchos años para acá, desde que tuve hijos más o menos, que vengo con un montón de contracturas cervicales. Bien, y estuve más o menos unos 10 años tratándome las contracturas cervicales, hasta que llegué a donde mi fisioterapeuta actual, que me dijo, haz un push-up contra la pared. Y yo, pero es que me duele el cuello, pero necesito ver algo, me decía él. Ok. Entonces hice el push-up y me dice, ok, tu problema no es cervical, tu problema es que tenés escápula alada. Y Ujú. yo, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Entonces me explica, ¿verdad? Que por X o Y razones, eh, la escápula, el huesito de atrás, ¿verdad? Del hombro o omóplato, los músculos no están bien desarrollados. Entonces, los músculos que están como entre las escápulas no se desarrollaron bien. Entonces, toda la fuerza que deberían de estar ejerciendo esos músculos las están haciendo los trapecios, ¿verdad? Entonces, muy bien. Me empieza a dar un montón de ejercicios para ir desarrollando esa fuerza en romboides y yo me quedo con eso. Y entonces cuando me doy cuenta de que algo por ahí tiene que ver con mi pincha, digo yo, pues tengo que seguir con romboides, ¿verdad? Entonces a desarrollar, entonces empezamos a hacer mucho, bueno, la postura del cachorro, Uttanasana Shishosana, ¿cierto? Ujú. En plancha, hacer protracción y retracción escapular, ¿verdad? En una Ujú. lagartija, más o menos. Eso me estaba ayudando bastante, pero no me estaba todavía ayudando en la apertura. Me estaba ayudando en fortalecer esta parte de atrás, pero no en mantener la fuerza con esta apertura.
Y una pregunta, ¿aquí notabas menos molestias ya en trapecio, en tu cuello? ¿Notabas que se te cargaba Ya, menos cuando lo intentabas? sí, sí, ya notaba mucho menos molestias, pero sin embargo, mis trapecios yo los siento casi que como si fueran de una persona de levantamiento olímpico. Yo siento, o sea, me siento como el Hulk aquí, así todo. ¿Te sorprende, Si te me sorprende comparo, luego que las personas que sí que se cuidan bien ese tipo de entrenamiento tienen esto muy desarrollado, pero está blandito? Está blandito, porque blanditos. como está fuerte lo soporta muy bien, no se lleva a Sí, cargar tanto. sí. Es El mío no, el mío interesante. sigue recargado, especialmente este. Aquí se ve El todavía izquierdo. un poco más, ajá, sí. Pero bien, después, vamos a ver, yo me quedé con la idea de romboides durante casi 2 años. Y yo, de nuevo, o sea, yo llegué a la EBI sabiendo que mi problema era de romboides, de que yo no los tenía desarrollados ni nada. Pero eventualmente, y gracias a la EBI, gracias a Mayalen y gracias a Ariel, es que llego y me doy cuenta que hay un musculito Ujú. impresionante que se llama cerrato. Musculón. Y sí, y que yo estaba dejando totalmente por fuera, ¿verdad? Y a pesar de que aquí estaba trabajando alguito de cerratos, no estaba trabajando todo lo que necesitaba. Y el cerrato, vamos a ver, si aquí está la escápula y el romboide me la jala hacia adentro de la espina, el cerrato es el que hace por el otro lado que la escápula salga Ujú. hacia adelante, ¿verdad? Hacia también tu espina o hacia afuera. Y eso era lo que necesitaba yo trabajar. Aparte de abrir un poco los pectorales, porque también los tenía muy apretados y todavía los tengo muy apretados. Y de esto no me di cuenta, bueno, la parte de los pectorales sí la noté dentro de lo que mi fisio me ayudó a trabajar, porque él siempre llegaba y me hacía, ¿verdad? Me hacía masaje para soltar pectoral, pero no logré internalizarlo hasta hace realmente 2 días que estaba hablando yo con una cliente que tiene unos 65 años más o menos, y que tiene los hombros muy adelantados. Y Jay me dice, sí, es que a mí me duele mucho la espalda y bla, bla, bla. Y le digo yo, sí, eso es muy normal. Eso es por esto que te está pasando aquí, ¿verdad? Por cómo se sienta uno todo el día, porque sos mamá, porque sos abuela y especialmente a las mujeres nos da mucho esto de proteger a nuestras crías, ¿verdad? Y esto de amamantar y quizás incluso esto del pudor que pudimos haber tenido muchas durante los años de crecimiento, ¿verdad? Y todo esto es irse encapsulando uno, aparte de las malas posturas de hoy en día, de la vida moderna, de los asientos cómodos que nos tiran cada vez más hacia estas posturas, ¿verdad? Pero ahí es donde me di cuenta yo de que yo también estoy haciendo mucho de eso y que por eso también tengo los pectorales un poco acortados y que esa es la parte que necesito seguir trabajando. Con la pincha, como te digo, ya la mantengo, ya logro subirla yo solita sin necesidad de la pared atrás, la mantengo poquito. Con parada de manos, handstand, sí lo logro mantener muchísimo más porque es solamente la apertura de hombros, no conlleva además esta rotación interna que es tan necesaria para la pincha. Y esa es la parte que más me cuesta justamente por el acortamiento en pectorales y la falta de fuerza de los cerratos. Entonces, ¿tenías una idea preconcebida de que tenías que trabajar romboides para poder tener esa entiendo que tu planteamiento es
si fortalezco romboides, consigo más estabilidad, ¿verdad? Algo Por similar. supuesto, porque mis escápulas estaban Ujú. flojas, Y de ese flotando. planteamiento pasaste a entender que, evidentemente, mucho más importante para una escápula alada es tener un serrato mayor, un serrato anterior trabajado. Ok, Ujú, entonces, ¿cómo llegas a la conclusión de que necesitas esa movilidad de hombros? ¿O cómo trabajas exactamente esta movilidad de hombros? Porque no es lo mismo ganar movilidad, flexibilidad en este sentido, que tú necesitas ganar esa flexibilidad para no quedarte aquí, para poder llegar hasta atrás. ujú, Entonces, eso tiene que ver con ese rato, pero no es todo lo que va a implicar ese rato. De hecho, puedes tener ese rato muy fuerte y no conseguir esto, ¿vale? Es como muy, muy ujú. habitual. ¿Cómo lo hiciste? Sí. ¿Cómo llegaste a ese punto? Y cómo lo fuiste notando en tu práctica de la postura. Bueno, el Uttana Shishosana Ujú, es imprescindible. Es imprescindible, pero yo dentro de mis otras formaciones sí no hacía nada más ¿verdad? Este movimiento, sino también metiéndole un poco de peso para poder tener mejor, este, para poder controlar mejor la fuerza que se estaba utilizando, ¿verdad? Para toda la apertura. Sí, yo siento que en mi caso por lo menos era necesario el peso extra. Eh, ¿Qué más hacía? Hacía mucho, vamos a ver cómo es que se le llama, es un dandasana, pero al revés, cambiándole el eje, el que colocas las manos sobre la pared ah, vale, y vale. Es estiras. como Uttana, como Ardha Uttanasana, con la pared, Sí, sí, haciendo un ángulo de 90 grados. ujú, o también podrías llamarle, no sé, Adho Mukha con manos a la pared. Como quieras, Es, es lo mismo. sí, ese también haciéndolo con codos a la pared, Ujú. ¿verdad? Para ir de Se nota ahí, nuevo, ¿eh? porque sí, porque los brazos rectos me resulta súper fácil, pero ya la parte de abrir acá, esta es la parte que me cuesta a mí, ¿verdad? E incluso yo la pincha no puedo hacerla con manos de esfinge, tengo que hacerla con manos juntas, porque no tengo todavía la capacidad de mantenerme acá, las manos se me van cerrando. Ujú. Y eso es parte siento yo que es parte de este cerramiento que tengo a nivel de pecho y de nuevo, la maternidad y todo esto, la maternidad y la modernidad, pues sí, Ahí un consejo que te doy es que no te centres mucho en esto y cuando domines de sobra la postura ya podrás hacerlo sí, probablemente sin mucho problema. Porque si no, claro, sí, estás centrada en algo que no es imprescindible para mantenerte, ¿vale? totalmente, sí, 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 la posición de las manos para mí es totalmente secundaria. Ujú. Primero me interesa la estabilidad, el saber que tengo la fuerza, pero especialmente me interesa esto de seguir conociéndome yo y seguirme diciendo que al final de cuentas la postura la quería lograr por ego, para la foto en Instagram, ¿verdad? Y que hay una vida muchísimo más allá del Instagram. Este, sí, puña, yo les digo a mis alumnos, a mis clientes, ok, allá donde dejas los zapatos, ahí mismo dejas el ego. Aquí no venimos a probarnos quién puede hacer la postura o cómo puedes hacer la postura hoy. Tal vez hoy la puedes hacer mejor que ayer o tal vez ayer la hiciste mejor que hoy. Todo depende de cómo amanezca tu cuerpo, de cada día sos una persona distinta. Entonces el ego se deja allá afuera, ¿verdad? El ego no entra a la clase de yoga. Y esa es una parte que yo no estaba aplicando conmigo misma, ¿verdad? Este, Me interesa mucho sacar pincha, pero ya veo que no es
no es imprescindible. No, no necesito saber pincha para saber que soy una buena profesora. No necesito tener que postear la foto de, no sé, ¿qué te digo? Este ave del paraíso que es con una pierna aquí arriba. Es muy interesante porque en todas las posturas más impresionantes como estas, pero sobre todo yo creo que las posturas invertidas, ¿no? En las que también hace un componente es un componente muy grande de fuerza y control, ¿no? Eso demuestran Ujú, que te conoces bien, te entiendes bien para poder sí. hacer eso, por lo menos en cierta parte, en cierta medida. Es muy interesante que en general se suele llegar a este tipo de posiciones con esas intenciones, ¿no? Básicamente porque quiero probar que puedo hacerlo, quiero probarme que puedo Ujú, conseguirlo y acabas en una situación en la que no lo haces tanto por eso, sino porque realmente sabes que todo lo que implica poder conseguir esto, tener un control tan grande y demás, realmente vale muchísimo la pena. O sea, evidentemente nadie va haciendo sichasana por la calle, o sea, pues caminas con los pies, es más fácil, pero claro, no es imprescindible en absoluto en tu día a día. Igual que hacer loto o cosas como estas. Son ujú, enrevesadas, son cosas que tienes que entender bien, pero cuando lo consigues entender, dices, wow, es que hay que entender tantas cosas que el proceso me ha ujú. enseñado tanto que en sí vale la pena. Y como tú estás diciendo ahora, también es un proceso de autoconocimiento grande, ¿no? A partir de Totalmente. entender cómo funciona tu cuerpo. En una situación tan retadora o desafiante, también te hace entenderte en bastante profundidad, porque cuando estás Sí, boca abajo tienes que entenderte en general y luego ponerlo al revés, porque sí. los brazos no están preparados para eso y entender cómo puedes hacer ese esfuerzo y entender cómo hacerlo sin hacerte daño y entender cómo hacerlo para que tenga sentido con lo que estás intentando conseguir, contextualizarlo en sí mismo, todo es un proceso que es un proceso de aprendizaje muy interesante. Ujú. Así que a mí me resulta curioso porque, bueno, yo, por supuesto, de hecho siempre cuento esa historia, yo empecé haciendo estas cosas muy a lo loco y me hice daño en las muñecas, pero muchísima gente que conozco acabamos como sin darle tanta importancia y casualmente ahí es cuando le das importancia a lo que se la tienes que dar, te acaba saliendo fácil y tampoco te obsesiona conseguir la postura en sí, sino Sí, lo que tiene detrás, ¿no? sí. Yo sé que la postura ahí está. O sea, la tengo dentro de mí y sé que va a salir. Eh, Estoy trabajando en sacarla. Eh, Sale de vez en cuando, no sale siempre. Ujú. Pero sé que está ahí y que va a salir un día y voy a quedar, no sé, un minuto tal vez en pincha incluso tal vez pueda empezar a hacer todas estas pinchas con escorpión. Eh, pero me parece que eso es un poco fuerte para lumbares. Eh, Depende cómo lo pero hagas. sí, pero pues me parece ahora más interesante todo, como tú dices, todo el trayecto, ¿verdad? Para llegar ahí, toda la parte de autoconocimiento, toda la parte la parte de la humildad y del ego, ¿verdad? Ujú. Que uno realmente va obteniendo a través de este proceso. Me parece muchísimo más interesante que el poder llegar a publicar la foto, porque la foto por ahí la tengo o sea, de algún día que casualmente me estaba tomando el video y que pude sacarle el pantallazo en el momento justo, ¿verdad? Ahí está la foto. Este, pero eso al final de cuentas es tal vez un engaño, porque no era yo realmente haciendo la postura, era un microsegundo en el tiempo, Ujú. ¿verdad? Y la foto en Instagram sí, en más de una ocasión es eso, es nada más ese microsegundo en el tiempo y no es realmente eh, el encontrarte, el conocer todo tu ser, que para mí es realmente la parte primordial a la que hay que llegar para poder tener eh, esa conexión ya con todo lo que hay más allá de uno. Me encanta escuchar eso, porque muchas veces cuando hablamos ya de biomecánica, de anatomía, todas estas cosas más puramente físicas,
se suelen separar, ¿no? En el imaginario Ujú, colectivo es como esto, lo físico es por un lado y todo esto que estás contando vendría por otra parte, ¿no? Algo más espiritual, algo más de cómo tú lo sientes. Y realmente no. Realmente, sí. si sabes entenderlo, la conciencia sobre ti es la conciencia sobre ti en varios planos, de diferentes maneras. Y esto, si lo desarrollas sobre la filosofía del yoga, tiene un desarrollo bastante claro Sí. y extenso. Pero cuando lo ves de forma tan práctica dices, claro, es que entenderte, y entenderte es entenderte en muchos sentidos, no solamente tu Ujú, cuerpo, que evidentemente es muy importante y aquí por lo menos en este espacio nos centramos en eso, pero tiene todo lo otro por detrás, no se deja fuera, por supuesto. Oye, ujú. una última pregunta para ir terminando. Me gustaría que destaques de todo el proceso que seguiste. No, me gustaría hacerte 2 preguntas, porque una Sí. que no me ha quedado clara, es, ¿cuánto tiempo ha durado tu proceso? Desde que empezaste hasta que conseguiste unos resultados razonables, por lo menos con la aplicación que decidiste seguir, con tu programa de secuencias o de ejercicios o lo que fuese. Y, la segunda, la última, ¿cuál consideras que es un punto fundamental sin el que no hubieses conseguido tener éxito en desarrollar este caso? Ok. Em, para la segunda, la respuesta sería la misma que te di anteriormente, comprender la fascia, Ujú. comprender que ese continuo, ¿verdad? Em, tiene toda la relevancia. No es que tiene mucha relevancia, es que tiene toda la relevancia, que ese continuo que hay entre músculo, hueso, músculo y demás, todo esto, como te decía antes, es como el prana, lo que nos une a todos, es necesario comprenderlo y es algo que yo no entiendo vamos a ver, como profesora en escuela y en colegio, yo no entiendo cómo en las clases de ciencias a uno le enseñan sobre el ADN, le enseñan sobre anatomía básica, pero no te enseñan sobre fascia, ¿verdad? No, no, ni siquiera conoces la palabra fascia mientras estás creciendo, a menos de que llegues específicamente como yo llegué aquí a esto. Este, incluso en los cursos de anatomía yo no había escuchado la palabra fascia, ¿verdad? Y el ver que no es una cadena como las cadenas musculares, sino yo lo veo como un tejido, porque yo hago crochet. Ujú. Y sí, es eso, es un único hilito que te va haciendo todo un suéter o todo un vestido, ¿verdad? Es ese único hilito que te une todo, ¿verdad? Eh, y que y que realmente te une todo, que necesitas realmente comprender que para tener la apertura, por ejemplo, en mi caso, para tener la apertura no era solamente quedarme con romboides, sino que tenía que seguir más allá. E incluso, ¿verdad? Aquí podríamos estar hablando no solo cintura escapular, sino ya todo lo que es cadena cruzada, ¿verdad? Que viene más adelante y cómo implica también algunos músculos abdominales y demás. Pero sí, es todo ese tejido que no es solamente un músculo, que no es solamente este músculo te da este movimiento o hace que este huesito se mueva para allá, sino cómo está este y está el otro y todos tienen que ver cómo ver realmente dónde está el origen, ¿verdad? De lo que te está pasando, pero no solamente tampoco quedarte en el origen, sino ver cómo del origen sale todo eso hacia, ¿verdad? Sale todo hacia el resto, qué implicaciones tiene en el resto de tu cuerpo y poder entonces ya ahí sí ver los hilitos o el hilito que lo une todo. Paula, Sí, muchísimas gracias con porque todo gusto. este caso creo que además puede resonar mucho a muchísimas personas
Creo que además demuestra que todo esto se puede utilizar de muchas maneras, no solamente si te duele algo, si quieres Sí, avanzar y quieres progresar. Creo que es un ejemplo especial y súper, bueno, especial, es muy concreto y creo que eso en general puede llegar bastante a bastantes personas. Hasta ahora siempre hemos conseguido que esto pueda ayudar a alguien que esté sí, escuchando, creo que a varias personas, pero siempre hay alguien que escribe un email, siempre hay alguien que ayuda, a quien le ayuda, así que seguro que lo que has explicado hoy hace que mucha gente se replantee también un poco el para qué está intentando hacer lo que está intentando conseguir, pero también que se puede entender el cuerpo para todo esto. Así que, oye, de nuevo, muchísimas gracias y yo encantadísimo de poder hablar contigo. Ahora, cuando terminemos, te voy a proponer que volvamos a quedar, ¿vale? Así que muchas gracias. gracias a vos, Ariel. Nos Un estamos abrazo. viendo. Muchas gracias igualmente.